Muchas gracias. Estamos conversando con Alfonso Torres acerca de temas de actualidad en la República Dominicana. Nada humano me es ajeno. La frase bastante popular y no hay que recordar su autor. En nuestro país, en las últimas horas, se han producido dos eventos que dejan muy mal parado al ejército, a la Policía Nacional si está inmiscuida en ese trabajo, pero los organismos de seguridad. Es el caso de Santiago, donde estos agentes que trabajan en migración han dado una golpiza a Onesis Solís Contreras, sargento de la Policía Nacional, porque es negro y lo confundieron con un haitiano. El método que narra la víctima dice que nuestros agentes les falta formación para hacer ese trabajo. Según sus declaraciones, se acercaron a él, sin mediar palabra, lo maltrataron. Desgraciadamente estaban humillando a un dominicano que tiene, es posible, más rango que algunos, porque eran 2, 3 de los que estaban creyendo que estaban haciendo cumplir la ley. Parece que dentro de ese protocolo los agentes que actúan deben tener un mínimo de formación y antes de tratar de acercarse, ir hacia la persona que ellos consideran que no anda legal en el país, deben tener alguna comunicación, porque estamos absolutamente seguros que Solís Contreras, porque es una autoridad, si le hubieran hablado, él responde y dice y se defiende, pero se tiraron como víbora para someterlo a él a una obediencia que uno supone que él no respondió cuando le hablaron de manera agresiva, porque él primero es dominicano y tiene un rango de autoridad, sargento de la Policía Nacional. Pensamos nosotros que este es un hecho muy lamentable que eso haya ocurrido. Y el otro acontecimiento ha obligado hasta al presidente de la República, Luis Abinader, a hablar sobre el tema, la violación de una muchacha, a lo mejor adolescente, en Higüey, por parte de los agentes que trabajan en migración también. Entonces, ese hecho ha disminuido, esos dos hechos disminuyen la capacidad, el trabajo que hemos puesto en manos de los agentes de migración, porque en los dos casos se han desbordado. Yo no me imagino una persona, porque no voy a decir un hombre, tratando de violar una niña, sea negra, blanca, morena, jabá, lo que sea. Es una persona que ha perdido por completo la dignidad humana, y como él no tiene ninguna, pues tampoco le importa humillar a otro. ¿Por qué usted tiene, además si usted tiene una función donde está representando el Estado, cómo se le ocurre a un individuo que está para proteger a los demás ir a agredirlo, pero agredirlo en algo tan bochornoso
como es aquel de un hombre, primero tener sexo con una mujer que ella no quiere, y lo peor, que es una niña. Eso es una verdadera desgracia. Y este país, que está siendo acechado por mucha gente que quiere crearle problemas a nivel internacional, sobre todo con esa migración, eso para nosotros es una verdadera desgracia y un clavo en el zapato. Adelante, Alfonso. De acuerdo con usted en los dos casos, nunca la autoridad debe excederse. Cuando lo hace, pierde esa denominación de autoridad, porque la autoridad debe, lo primero es la moral. Tener autoridad moral para poder cumplir la función pública que tiene a su cargo. De acuerdo con usted en los dos casos, le hacen mucho daño al país. Debe haber una sanción ejemplar en cada caso. Fior López comenta, el otro día me dijo, escribió por aquí donde que ella vive, es en Madison, pero siempre se me va la onda. Fior López escribe: buenos días, equipo de Voz para el Cambio, que se juzgue a ese joven según sus acciones, un hombre mayor de edad. Se refiere al que cometió el crimen junto a otro de la menor ahí en Cristo Rey. Don Jacinto está saludando. Saludos, don Jacinto Ascensión. Bueno, yo recibo el saludo por disciplina, pero el trabajo debe estar aquí dando la cara. La senadora Ginette Burnigal dice que el barrilito, ella prefiere repartirlo, pero que no se lo quiten. Ella recibe casi 900,000 pesos al mes. 800,000, 800 millones, 69,000. Casi 900 millones. Dice don Jacinto que no le enviaron el link. ¿Cómo que no? Lo primero que le dije a Natanael cuando llegué, dice que se lo ha enviado 2 veces. Dice que se lo ha enviado 2 veces. Bueno, yo, Ginette Bornigal, yo prefiero repartirlo, el barrilito, pero que no se lo quiten. Dice que le pueden quitar la exoneración de un carro de lujo o de alto cilindraje, dice Ginette, pero que ella prefiere repartir su barrilito para medicina y pagar farmacia y cosas de esas. Se lamenta de que habrá menos mujeres en el Senado. Dios santísimo. ¿Dónde queda la ética? Una señora que uno la siente, ¿verdad? Que se respeta, pero está de acuerdo con el barrilito. Dice, prefiere repartirlo antes que negarse a cogerlo. Pero bueno, son las cosas en este mundo de Dios. La Cámara de Diputados retrasa conocer proyectos porque andan en campaña esos muchachos. Y para darle la palabra a Jacinto, comento lo último. La Unión de Escritores Dominicanos pide solución a la ley de mecenazgo y plantea que se construya un cementerio para sepultar a sus miembros, es decir, a los intelectuales. Saludos a don Jacinto Ascensión, y ahí lo dejo con Juan Francisco. Y vamos a estar divididos hasta en eso. Adelante. Bueno, ya yo sé que no voy a estar juntos de ustedes, porque como yo no soy intelectual y ustedes dos lo son, ya nos dividieron. Yo voy con la maná. Saludos, don Jacinto. Saludos, don Alfonso Torres Ulloa. Saludos, don Juan Francisco. El link me llegó ahora, Juan Francisco, entonces yo sin el link no puedo entrar. Solamente pude saludar al principio. Bueno, pero yo no sé, porque ustedes no son de la misma generación. Sí, ¿qué usted le ha hecho a Natanael? Porque él es el responsable de eso. Pero todo bien, todo bien. Sí, Juan Francisco, escuchándolo a usted, el último tema que abordaron con el tema de lo que está pasando con migración, este altercado que pasó con ese militar, que no solamente
que no solamente es con ese militar, Juan Francisco. Ya conocemos casos de dominicanos que han mandado a la frontera y más allá. No sé cuál es esos protocolos, pero sí también hay que decir que dentro de ese proceso que tenemos todo el derecho como país, como nación, con una constitución, de tener la política migratoria como lo tienen otros países, pero también habría que revisar el modo de cómo se está haciendo. Usted hablaba de ese personal. Don Francisco, ese personal es el que quitan y cambian cada vez que llegan gobiernos. Donde ese personal no está preparado para hacer ese trabajo. Meten los compañeritos, pero no solamente ahí, también en otras instancias del Estado. Hay que colocar a fulanito ahí en el puesto para que se busque lo suyo, Juan Francisco, porque esta denuncia que hemos visto de estas acciones improcedentes por parte de una institución que tiene que garantizar unos derechos que no solamente no lo inventamos nosotros, hay unos derechos internacionales. El ser humano, el inmigrante es sujeto de derechos y los códigos y hay un protocolo para eso que no se está realmente ejecutando. Entonces esa gente que llega a ese puesto de migración, lo que anda Juan Francisco es buscándose lo suyo, creando problemas, porque tú sabes qué implica cuando agarran a un ilegal haitiano. Esa gente luego le quitan y lo van soltando por ahí cada vez que pagan 10,000 pesos cada uno. Cuando salen en esa camiona, como ellos le llaman, Juan Francisco, es recogiendo, y es el que no da esos 10,000 pesos es el que va para la frontera. ¿Te escucho? El que no paga ese peaje de los 10,000 pesos, imagínense cómo se paga. Porque yo he oído que a veces cobran más. Y nadie denuncia eso. Uno ve, el haitiano tiene que quedarse tranquilo porque a veces es mejor buscar esos 10,000 pesos que perderlo todo. Porque son gente que están en desventaja, ¿entiendes? Pero personas que tienen aquí un tiempo y que han hecho un trabajo, que tienen bienes, que tienen familia. Ahora mismo, Juan Francisco, tenemos nosotros en la casa de acogida unos niños haitianos que recogieron a su papá, a su mamá, y ellos lo dejaron, Juan Francisco. Y al dejarlo en la casa, al final los dueños de la casa tiran a esos muchachos a la calle, Juan Francisco. Y esos muchachos llegaron allá, los llevaron para allá, para la casa de acogida. Dice esto todos los niveles. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Venga acá, tiene que haber condiciones, tiene que haber... ¿Nacieron aquí esos niños? ¿Nacieron aquí? ¿Nacieron aquí? Nacieron aquí. Usted sabe que aunque nace aquí, no tienen derecho a papeles, o no se le dan los papeles, porque la Constitución del 2010 no les permite eso. Entonces, dígame, a ver, ahora tenemos nosotros ese drama, ese problema de que los padres están en Haití y fíjense y dónde entra la protección del menor. ¿Cuántos niños hay en esa situación? No, ahora mismo tenemos 2 que nos llevaron, pero de los niños que están en la casa de acogida, el 90% son haitianos. El 90% son haitianos. De cada 10 niños, 8, 9 son haitianos. Entonces, es algo realmente, yo creo que las leyes, hay unos protocolos para eso. Inclusive hay unos protocolos para el tema de niñez en esa situación también. No solamente de calle, sino esa niñez con el tema migratorio. Entonces uno no puede estar, por un lado, haciendo algarabía, que el país, que creciendo, que la cosa, pero sin embargo, fíjense, en materia de derechos, como los derechos ciudadanos, como los derechos de extranjeros, como los derechos humanos, porque hay que verlo ya desde ese concepto un poquito más amplio, derechos humanos, como esos derechos realmente no existen acá en la República Dominicana. Y por eso cada rato están las demandas en otros países hacia nosotros, por el atropello, por tener un personal ahí, por tener personas que no saben el rol, sino que van a buscar un puesto de trabajo
para buscarse lo suyo, ¿entienden? Para buscarse lo suyo, porque eso es lo que se hace del Estado en este país. Y me da mucha pena realmente que no se usen los protocolos y que gente, no solamente extranjera, sino también dominicana, que esté padeciendo, esté sufriendo el atropello de estos agentes migratorios que sin ninguna formación estén cometiendo estos delitos. Pero es muy lamentable porque sacrificar dominicanos por confusión o porque el personal no esté preparado para hacer ese trabajo, porque usted ha revelado un dato. Hay dominicanos que lo han llevado a la frontera y es probable que lo hayan llevado también a Haití. Claro. Pero ya después que usted tiene una persona detenida, parecería entonces que ellos no hablan con esa gente, porque cuando usted habla con un dominicano que nació aquí, claro, usted se da cuenta si es o no es haitiano. Entonces yo como que no estoy entendiendo eso, porque no hay comunicación. Exacto, porque si es una persona dominicana, pudiera ser que hayan gente que anden sin documentos, sin su cédula, y su todo lo que tiene que, pero me parece extraño que usted, como le ocurrió a Solís Contreras, que siendo dominicano y siendo sargento de la Policía Nacional, lo apresan y van donde él y le entran a golpes sin hablar. Me parece que eso, yo que no he estudiado nada que tiene que ver con seguridad, me parece que ese es un método que no tiene aplicación en ninguna parte. Porque no somos los delincuentes que andan en la calle haciendo el trabajo de migración, piensa uno. Sí, es extraño, es el modo de proceder, Juan Francisco. Mira, si tú sabes quién es Minguito, dale un carguito, Juan Francisco. Entonces los agentes de migración piensan que son autoridad, pero no para ejercer ese tipo de autoridad con el individuo. Hay un protocolo, Juan Francisco, cuando usted lo detiene de la policía, o ya sea a mí, ya sea la policía que anda en la calle, quien sea, lo primero que tiene que pedirle a usted es un documento. Dígame, usted es dominicano o es haitiano, deme sus documentos. Y seguro que te va a pasar la cédula, va a pasar el carnet, y ahí es que tú te das cuenta. Yo ahora tengo mucho que no tomo un transporte, pero tengo imágenes cuando viajaba con frecuencia hacia la zona de Pedernales, que a veces me tocó ir en vehículo transporte público, pero también cuando viajé de otras ciudades del sur. Es interesante cómo en esos chequeos de esos puestos militares subía esta gente, Juan Francisco, y ya usted sabe cómo a usted siendo dominicano le estén pidiendo su documento en el trayecto en casi 12, 13 puestos. A usted que es dominicano. Hay dominicanos que responden de una manera violenta cuando es como sentirse extranjero en su propia tierra, Juan Francisco. Es que eso es incómodo. Pero usted tuvo, a final de año, usted acompañó a Alfonso y a Ponce-Rate a Dajabón, a la feria del libro Dajabonero. Nosotros hace poco estuvimos en Montecristi y nos dimos cuenta que hay varios chequeos en esa ruta. Es decir, que usted tiene experiencia fresca de claro. Porque en ese transporte iban mucha gente de nacionalidad. Claro. No solamente en el transporte que yo iba montado, sino en cada puesto, porque uno observaba y ver cómo se le daba ese maltrato al haitiano, no solamente en el transporte. Daba gusto, Juan Francisco, la misma gente de Caribe Tour, a la hora de montar el transporte, cómo ellos trataban a los nacionales haitianos. Por más que uno quiera ocultar eso, Juan Francisco, pasa que no se habla, tenemos que callar,
pero alguien tiene que decirlo. Hay un maltrato y nosotros no podemos negar eso, como si y cuando escuchamos que lo están denunciando por ahí, entonces nos queremos rasgar las vestiduras y que eso no es así. Pero en el día a día, el que esté en la calle y ve en esa interrelación de dominico haitiano, sobre todo con el tema de la frontera, bueno, el mercado da gusto, Juan Francisco, ver a los militares con un palo, con un palo dando palos, Juan Francisco. Y que no podemos ocultar eso está ahí. Entonces sería una falacia por parte nuestra querer ocultar la verdad. Entonces se le maltrata, ¿entiende? Hay gente que maltrata, no voy a decir que es la generalidad, porque sería entonces errando, no. Por ahí un gran sector, e inclusive esas personas que es la que hacen ese maltrato, en su gran mayoría son las que viven de los haitianos, es la que viven sobre la ilegalidad. Y hay en ocasiones que son negros también. Hay en ocasiones que el maltratador es negro. Así mismo. Y el maltratador a veces es más negro, ¿entiendes? Y más de descendencia africana, muchas veces que ese mismo inmigrante que está aquí. Entonces, es penoso, porque es penoso este tema y hay que seguirlo tocando, Juan Francisco, porque es un drama humano. Y dicen por ahí, trata al otro como quiere que te traten a ti. Y a mí me gustaría siempre que al dominicano, donde quiera que esté en cualquier país, se le tratara bien. Mira ahora, escuchaba dentro de las informaciones que da Migración de casi 5.000 dominicanos en lo que va de año, desde el año pasado a este año, casi 5.000 dominicanos han regresado al país, que han estado en muchos países de manera ilegal, Juan Francisco. De manera ilegal. Yo estaba pensando eso cuando leí esa noticia y entonces yo decía, y es que ha cambiado la situación económica en el país que tantos dominicanos están regresando. No ya ha cambiado, es la misma situación por la que muchos haitianos se están largando de aquí para Haití. Entonces, no es que está cambiando en Haití porque los haitianos decidan irse de manera voluntaria, sino muchas veces por el mismo atropello, por el maltrato y sobre todo la situación de un ilegal en cualquier país. Francisco, estar ilegal en un país, realmente la ilegalidad hasta cierto punto no te hace sujeto de derecho, porque ¿dónde entra? ¿Dónde entra? Al menos que estén, porque un ilegal cae en una situación casi, como digo, marginal, casi de tener que ir a albergue, todo lo que eso. Hay que hacer un trato de manera humanitaria, Juan Francisco, que muchas veces la gente no quiere caer en eso porque en su país podría estar mejor a partir de lo que está recibiendo en ese país. Entonces hay muchos haitianos que se van, vinieron pensando una cosa y entonces encontraron otras, porque tal vez no tenían esas necesidades tan marcadas para estar aquí. Hay otros que sí, hay otros con todo lo maltrato y con todo lo que viven y aguantan acá, es un trato mucho mejor que el trato que reciben en su propio país. Pero no todo el mundo realmente quiere someterse en el sentido y cargar esa consecuencia de vivir aquí. Y yo creo que hay que trabajar más desde, no sé, ya yo como cristiano lo veo, desde la solidaridad, desde la misericordia, desde ese ponerse en el espejo o el zapato del otro. Porque el tema migratorio, nadie por gusto deja su país, nadie. Eso es lo más terrible, cuando una gente se aparta de su gente, de su familia, de su cultura, de su país, de su tierra. Eso es terrible. Por eso yo a los dominicanos que viven fuera, cuando los veo no voy a decir con pena ni con lástima, los veo realmente que hay que comprender y entender que lo que ellos están viviendo en esos países, por ser extranjeros, ya es una carga pesada que llevan todos los días, porque el extranjero siempre será extranjero y por más que quiera, en su cara se lo van a echar en cualquier roce, en cualquier relación, hasta usando los servicios de esos países cuando esos nacionales se ven afectados. Lamentablemente
son pocos los países que quieren tener nacionales haitianos. En ningún lado realmente porque es un tema cultural, es un tema, nadie quiere pobre, ¿entiendes? Nadie quiere pobre ni pobreza extrema, ni gente que viva de la miseria en una condición de miseria y pobreza, porque eso se ve hasta por encima de la ropa, eso se ve por encima de la cultura, del comportamiento. Eso lo ve, nadie quiere. Que diga, mira, aquí, ¿quién quiere pobre? No importa de qué país, si es de acá, de donde sea, nadie quiere estar al lado de la pobreza. Porque la pobreza, lo que dice la gente es que genera pobreza, genera molestia. Y eso lamentablemente está pasando con los nacionales haitianos en este momento. No en este momento, sino que sigue estando en este momento ese problema. Oyendo su análisis acerca de la solidaridad con el inmigrante, además de su formación eclesial, yo le agrego que usted, me consta, tiene gente de su entorno familiar muy íntimo en diferentes naciones del mundo, incluyendo naciones súper desarrolladas. Y algunos de ellas usted ha ido y a lo mejor ellos le comentan el nivel de seguridad que tienen en esos países. Sí, miren, en el caso, fíjense Europa, no voy a decir Estados Unidos porque Estados Unidos maltrata igual como maltratamos acá, que ya usted sabe las imágenes con todo lo que ha pasado con los haitianos que han cruzado la frontera, a caballo, a látigo, como si estábamos en la Edad Media todavía, en el tiempo de la colonia, como vaquero, ¿entendió? Pero cuando vamos al caso de Europa, Europa se cuida mucho con el tema de los protocolos. Europa se cuida mucho con el tema de los derechos humanos. Ahora, también Europa, tenemos un caso, Alemania. Alemania no hay manera que usted pueda sobrevivir de manera ilegal. No hay manera. Es porque los protocolos y la manera de cómo un país organiza no te permite entrar en el sistema organizado, porque primero no va a trabajar nunca. Nadie te va a dar un trabajo de manera ilegal. Escuche eso. No hay manera en Alemania que te den un trabajo de manera ilegal. No hay manera en Alemania de que usted siendo ilegal se regularice, consiga papeles. No hay manera. El sistema no te permite. Porque es un sistema legalista, ¿entiende? Que las leyes funcionan. Entonces, cuando funcionan las leyes, entonces no hay manera que tú puedas entrar. La gente se puede ir de Alemania, pero no se queda en Alemania. Se va a España, que hay una mayor flexibilidad por el tema del idioma y posible puede conseguir trabajo sin papeles. Pero España, por ejemplo, usted tiene un tiempo en llegar allá y ya por el tiempo que tiene en ese país lo hace sujeto de derecho. Usted se inscribe en una parroquia, se inscribe en la alcaldía y usted a los 2 o 3 meses tiene un documento que le permite por lo menos recibir los servicios, ¿entiende? De salud y de otras cosas. Eso es España. Pero lo que digo es que usted puede estar en esos países y yo creo que el tema de la legalidad es lo que le va a permitir a usted primero desarrollarse en ese país, tener mejores oportunidades, pero si queda ilegal no hay manera realmente que pueda hacer una vida digna. Y a eso es lo que realmente debemos nosotros en el sentido de usar las leyes, el derecho que nos da a hacer país. Pero yo creo que, como le decía, el tema solidario, el tema del buen trato, por lo menos en esa detención, en esas deportaciones, también hay que hacerlo con el debido proceso. Hasta ahí tiene que haber dignidad, de que se haga con justicia y se haga amparado a las leyes realmente que están ahí, que son leyes también internacionales. Es lo que le digo. Pero el dominicano que está afuera, Juan Francisco, y usted que tiene familia, que ha estado, que ya están aquí,
ellos le pueden contar, y eso es lo que nos cuenta, todo el maltrato, aunque el Estado te protege o el Estado aplica las leyes, pero lo que pasa es que muchas veces por parte de esos ciudadanos, de esos países, la que usted recibe mayormente a veces odio, el rechazo, y sobre todo un rechazo que va cargado, que es lo más mortal que yo he visto, que se llama la indiferencia, Juan Francisco. Usted está ahí en medio y para ellos como si usted no existiera o lo ven como un problema. Y eso, en la palabra que dice despectiva, racista, ahí está cargado. En España, cuando van a buscar servicios, las dominicanas y los dominicanos, junto con los españoles, tienen que aguantar esas dominicanas y esos dominicanos todos los improperios que dicen los españoles de manera despectiva en contra de los inmigrantes. Entonces el dominicano sufre eso de manera directa en el trato de esos ciudadanos. Entonces, de lo que se le atribuye a los dominicanos con respecto a los haitianos, los dominicanos fuera también tienen que aceptarlo, usted me dice. Sí, lo que digo es que están viviendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no puedes, si tú quieres un buen trato, entonces empieza tú a dar el buen trato. Bien. Porque eso a mí, un maltrato a mí, lo que me hace pensar, reflexionar, que eso que me hicieron, que a mí no me gusta, entonces déjame yo intentar no hacérselo a otros. Déjame intentar hacerle a otros lo que yo quiero que me hagan a mí. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando es a otro que se le hace, usted se hace el diferente, que no es a usted, pero cuando usted lo sufre en carne propia, se da cuenta entonces cómo se siente el otro. Y es bueno saber a veces, sentir lo que siente el otro, para que eso pueda generar un cambio en nosotros. Ahora, el que yo reciba un maltrato por parte de alguien, por parte de un país, por parte de persona física, de manera individual, eso no implica que yo voy a pagar con la misma moneda a esos ciudadanos de ese país o a otros ciudadanos de otros países, porque a mí me lo hicieron, porque entonces al final tampoco estamos ganando en eso, sino que es un retroceso. Y yo creo que la mirada que tenemos que tener... La situación de la República Dominicana es una isla pobre, compartimos este territorio con los vecinos haitianos, también son pobres. Es decir, hay situaciones que deben ser estudiadas siempre, porque nosotros quisiéramos hacer más en favor de los haitianos, pero la capacidad económica no nos ayuda. Yo le pregunto a usted, Juan Francisco, y al público que escucha este espacio para el cambio, se sabe la situación que hay en Haití, y eso hace muchos años. Ahora, de que ellos entren a este país, ¿de quién depende? Porque el inmigrante, si encontró una brecha, el inmigrante se va, Juan Francisco. Mira, ahora mismo, para que usted entienda, la cantidad de dominicanos que están viviendo en Europa ahora mismo, entrando por Colombia, hay unos países de América, en este continente, que no necesita visado para ir a Europa. Y ahí se lo puedo mencionar, ahí está Perú, ahí está Colombia, ahí está Chile, ahí está también Brasil, entre otros, que no necesitan documentos para entrar a Europa. Usted sabe la cantidad de dominicanos y dominicanas que están viviendo en Europa con documentos de esos países. Pero muchos. Con documentos de esos países, porque hay una, a nivel internacional, no sé cómo llamarle, van a organizar. Por razones técnicas tenemos que despedir el espacio. Aproveche segundo para despedirse. Sí. Entonces, que están viviendo, que han pagado 400,000 y 500,000 pesos para irse a instalar en esos países durante meses hasta conseguir un documento legal de ese país con un nombre ajeno y han cruzado para eso. Entonces, para que te vea que cuando la gente quiere inmigrar, va a violar todos los controles legales para conseguir
realmente que alcanzar sus metas y sus sueños. Pero sin embargo, ya depende de ese país que estén pasando, que no funcione, no controle. Y el que los haitianos estén aquí en el país es porque alguien realmente se está beneficiando de eso. Y ese que se está beneficiando está en la República Dominicana, es dominicano, y es posible que ese cante todos los días el himno nacional. Bendiciones. Muchas gracias. Esperen a Monserrate y José Ismael, que a lo mejor tienen una buena propuesta para verla con ustedes. Voz para el Cambio continúa.